Saludos, pueblo de Dios, hermanos y hermanas que en este momento puedan estar conectados por la página de YouTube, es decir, las redes sociales. Oficial Unidos en Cristo y por Unidos en Iglesia Unidos en Cristo. Feliz y bendecido año, amados hermanos, amadas hermanas, amados ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, servidores del Dios Altísimo. Feliz y bendecido año 2021. Aquí estamos ante la presencia de nuestro Dios para ministrarle en este nuevo año, dispuesto a cumplir lo que Él ha determinado a través de nosotros en este año 2021, a cumplir, a discernir sus planes, sus propósitos para con nosotros y bueno, seguir avanzando en lo que concierne al reino, a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias nuevamente por estar conectado ahí. Reciban bendiciones del Ministerio Apostólico Internacional Unidos en Cristo. Saludos de mi hermano José Pérez, su esposa Yuraima, una vez más, mi hermano Misael Pérez, su esposa Daisy de Pérez, todo el cuerpo de presbítero, del cuerpo ministerial del Ministerio Apostólico Internacional Unidos en Cristo. Hoy, 5 de enero 2021, empezando con esta transmisión a través de estos medios pues que Dios nos ha provisto para llegar a ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos a Él para que esta ofrenda, para que esta ministración perciba nuestro Dios Jehová o perfume grato, olor grato. Y usted, amado hermano, usted, amada hermana, reciba impartición del Espíritu Santo a la luz de las... Vamos a continuar con el programa de formación doctrinal Unidos en Cristo. Aquí estamos y aquí seguimos pues con el programa de formación doctrinal Unidos en Cristo, deseando pues que Dios nos ayude a partir de hoy pues, siguiendo con esta visión de ministrar la doctrina por ahora, porque este programa de formación doctrinal no solamente va a estar cercenada solamente al marco fundamental de nuestras doctrinas básicas del Evangelio, del cristianismo, sino que vamos a establecer las bases como tal para que luego podamos entrar a un nuevo nivel de conocimiento de las Escrituras, pero era necesario, pues, como dice Pablo a los hebreos, de que, bueno, volveríamos a estudiar los rudimentos si así Dios los permite, y estamos aquí en estos momentos, en estos instantes, con el manual doctrinal que nos dejó el Señor Jesucristo como principal piedra del ángulo, apóstoles y profetas, en quien todo el edificio bien coordinado, bien concertado va creciendo según como Dios, el Espíritu, nos dirija. Bueno, amados hermanos, continuamos pues con la doctrina de la iglesia. Estamos en el marco de la doctrina de eclesiología, la doctrina de la iglesia como tal, para hacer un preámbulo, o vamos a hacer un rebobineo, pues, por decirlo así, perdóname la expresión, de lo que hemos venido viendo, estudiando a través de la doctrina de la iglesia. Estuvimos viendo la naturaleza de ella, la naturaleza de la iglesia. Estuve ministrándoles, pues, estuvimos aprendiendo con respecto a los términos que se utilizan para la iglesia, y habíamos dicho que el término es eclesia, término griego que significa asamblea de llamados, y que el término como tal sugiere, número uno, cuando se habla de una iglesia ciudad, según
Hechos capítulo 22, versículo 16. También cuando se habla de una congregación, según 1 Corintios capítulo 14, versículo 19 y versículo 35, y Hechos capítulo 13, versículo 1. Y cuando se refiere a toda la iglesia como cuerpo, pues, de toda la tierra, se emplea también el término eclesia, como de hecho lo tenemos aquí en Efesios. Vamos a ubicarnos ahí, que es nuestro texto base, amados hermanos. Efesios capítulo 1, versículo 22. Efesios capítulo 1, versículo 22. Mientras usted busca el texto bíblico como tal, quiero seguirle, pues, trayendo a la memoria a lo que hemos venido aprendiendo con respecto a la naturaleza de la iglesia, lo que es el término iglesia. Y en sí, iglesia es una compañía de personas, pues, una compañía de personas llamadas del mundo, apartadas de él, para profesar la fe en nuestro Señor Jesucristo y para caminar con él en lealtad, en fidelidad, en integridad. Eso es eclesia, eso es iglesia. Con respecto a los términos que se utiliza para nosotros como cristianos, tenemos como primer término hermanos, segundo discípulos, cristianos, los del camino, escogidos o elegidos. Son los términos, pues, más comunes que se utilizan para nosotros los cristianos. Y también se utilizan ilustraciones en referencia a la iglesia. Por ejemplo, cuerpo de Cristo, templo de Dios, esposa de Cristo. La última vez que estuvimos estudiando la doctrina como tal, la eclesiología, estuvimos aprendiendo con respecto a lo que cuando se fundó la iglesia, en el contexto profético y en el contexto histórico. Habíamos dicho que en el contexto profético, el término iglesia se hacía referencia en el Antiguo Testamento en relación con Israel. Israel era la congregación de Jehová, y el término iglesia se utilizaba con el término congregación en el Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel se apartó de los caminos rectos del Dios verdadero, Jesucristo marca la pauta, pues, y establece o funda una nueva congregación, es decir, una nueva iglesia que sugeriría fe en él, arrepentimiento y fe en él, para luego entrar en esa asamblea de llamados. Vuelvo y repito, eclesia es una compañía de personas llamadas del mundo, apartadas de Dios en consagración, que profesa fe y lealtad a nuestro Señor Jesucristo. En el contexto histórico sabemos que la iglesia, algunos dicen, bueno, que nació en el Pentecostés cuando se derramó el Espíritu Santo, pero desde el punto de vista teológico, la iglesia nace con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo nace la iglesia, nace la dispensación de la gracia, un intervalo entre según la palabra profética de Daniel, capítulo 9, 24 al 27, donde se dice que por otra semana más confirmará el pacto con muchos. Dice que después de la semana 69 se le quitará la vida al Mesías y ya nada más le quedará. Jesucristo no muere en la semana 70, pero tampoco muere en la semana 69. Un misterio oculto ahí, que lo que son entendidos por el Espíritu Santo habrán de discernir que hay un intervalo de tiempo ahí entre la semana 69 y 70, según Daniel capítulo 9, 24 al 27, reitero. Ese intervalo de tiempo nace cuando Jesucristo dice consumado es, nace la gracia, nace la iglesia, y como tal, en el año 33, cuando se derrama el Espíritu Santo, cuando Jesús, que fue el que vino a bautizar con Espíritu Santo, bautiza a los miembros congregados del aposento alto, los que creían en la bendición de un revestimiento de poder para servicio, para servir con eficacia. Aproximadamente como 120 discípulos reciben la investidura del poder del Espíritu Santo y comienzan a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Algunos dicen, bueno, que a partir de ese momento nació la iglesia, nació el cuerpo de Cristo. Más bien deberíamos decir que en el año 33, con el derramamiento del Espíritu Santo,
el Espíritu Santo lo que puso fue el sello o la confirmación de lo que ya había ocurrido en la cruz del Calvario. Consolidación, establecimiento, lo que hizo el Espíritu Santo en el aposento alto, en el marco del contexto histórico de la fundación de la iglesia. Luego tenemos los miembros de la iglesia. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? Sabemos que son todos aquellos que se arrepienten de su pecado y depositan su fe en su único Salvador, Jesucristo, y ejercen una fe viva, activa, como demanda las Escrituras, una fe en acción. Todos ellos se convierten en miembros del pueblo de Dios, en miembros del cuerpo de Cristo, en miembros de la iglesia, de la congregación de nuestro Dios. Luego tenemos la obra de la iglesia. La obra de la iglesia. ¿Cuál es la obra de la iglesia? Habíamos aprendido que la primera obra de la iglesia es predicar la salvación. Predicar la salvación. Ya la obra de salvación es una obra consumada, es una obra completada en la cruz del Calvario. Ya Dios en Jesucristo la proveyó, pero se necesita de un cuerpo, un organismo vivo como la iglesia como tal, de que la divulgue, de que la proclame, de que la declare como tal. Jesucristo murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y ascendió a la diestra del Padre, y hoy día reina con poder y gran gloria, y envió su Santo Espíritu para redarguir al hombre de pecado y llamarlo al arrepentimiento. Esa es la doctrina, amados hermanos, amadas hermanas, amada iglesia, amada congregación de Jesucristo. Como segunda obra de la iglesia, tenemos que la iglesia está llamada a proveer medios de adoración, tal como lo hizo Israel en su tiempo. Según el primer libro de Crónicas, capítulo 25, donde se dice que David se proveyó pues de hombres y mujeres para alabar a Dios, un sistema de adoración como tal. Recuerde que en el capítulo 5, si no me equivoco, en Éxodo, Jehová le dice a Moisés que Israel iba a salir de la esclavitud egipcia para celebrarle fiesta a Jehová en medio del desierto. Y como vemos, el pueblo de Israel durante su peregrinaje, su transitar en el desierto hacia la tierra prometida, nunca le celebró fiesta a Jehová. Fue el rey David, el salmista David, que instituye fiesta a Jehová, y eso se encuentra en el primer libro de Crónicas, capítulo 25, en donde realmente lo que hace ahí, organiza un ejército, organiza hombres, pues, adoradores, Asaf, Jedetún y otros más, para celebrar fiesta a Dios en el templo de Dios. Qué bello y qué hermoso eso. Sin embargo, en el Nuevo Testamento la iglesia ha sido llamada a proveer medios de adoración. Ha sido llamada para eso. Según el contexto geográfico, el contexto social, político, cultural en que se dé la iglesia en determinado país, debe proveer medios de adoración para que aquellos que todavía no han acudido al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, conozcan al Dios verdadero. Y esto es posible a través de la adoración al único Dios verdadero. Como tercer punto tenemos como obra de la iglesia, tenemos que la iglesia ha sido llamada también a proporcionar, por decirlo así, comunión religiosa. Sabemos que el individuo como tal es un ser social y necesita comunión, necesita relacionarse, necesita amistad como tal. La Biblia dice que en el libro de los Hechos, cada primer día de la semana celebraban la comunión. Era panes sin levadura, celebraban lo que era la cena del Señor, cada primer día de la semana. Por tanto, la iglesia como tal, en medio de aquel contexto político y social en que sucedían los hechos, estamos hablando bajo el Imperio Romano, aquellos individuos eran considerados como esclavos, viviendo pero como si nada. Y realmente se necesitaban estos medios pues de comunión religiosa como tal para rescatar lo que se había perdido a la luz pues del pecado como tal. Y por último, la iglesia ha sido llamada a sostener el nivel moral de la sociedad.
La iglesia es la luz del mundo. Y como la luz del mundo que es la iglesia ha sido llamada a denunciar la corrupción moral, pero también ha sido llamada a salir de la ignorancia como tal, porque es la luz del mundo. La iglesia como tal también es la sal. Se le dice que es la sal de la tierra porque preserva, debe estar preservada de la corrupción moral como tal. En otras palabras, es luz, pero también es sal. La iglesia es luz, pero también es sal. Somos, como se dice pues, y estoy de acuerdo con ello, la iglesia prácticamente en el mundo entero es la reserva moral que queda. Es la reserva moral. Y en donde quiera que ella se encuentre, debe convertirse en un núcleo evangelístico, en un núcleo donde dé sabor a la sociedad, sazón a la sociedad y destellar luz, la luz de Cristo, porque para eso ha sido llamada. Cuando una congregación en el lugar que está establecida por el Espíritu Santo no irradia luz, sino más bien tinieblas, más temprano que tarde Jesús se encargará de quitar su candelabro de su lugar, porque su evangelio no debe ser vociferado, no debe ser profanado, no debe ser mal hablado. Y en dado caso que no llegase a suceder así, pronto, lo más pronto posible, eso por sí solo se extinguirá en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que, amado pastor, tú que me estás escuchando en esta hora, si tu congregación que pastorea no irradia luz y no es sal, sino más bien que se convierte en un obstáculo para la evangelización del reino de Dios en tu sector, en tu territorio, lo más sabio que puede hacer es apártate de ahí, quítate, porque estás siendo piedra de tropiezo al reino de Dios, a la obra de Dios en ese determinado sector. Sin darte cuenta, Satanás te está usando, ni cuenta te está dando. Te dejo esa reflexión. Se me acaba de venir ahorita en mi corazón esto y quiero ministrártelo en el nombre de Jesús. Es lo más sabio que puedes hacer. Hoy nos concierne las ordenanzas de la iglesia. Wow, preámbulo, ya me están diciendo que me quedan 5 minutos. Pero bueno, ahí vamos. Preámbulo de la iglesia. Las ordenanzas de la iglesia. Las ordenanzas de la iglesia. Cuando hablo de las ordenanzas de la iglesia como tal, en el marco de esta doctrina de la iglesia como tal, eclesiología, porque estamos estudiando eclesiología, la doctrina de la iglesia como tal, el cuerpo de Cristo, debemos entender algo, amados hermanos, amadas hermanas, y aquí quiero que usted preste muy bien atención. A veces este servidor que usted ve aquí, que usted está viendo a través de estos canales de bendición, las redes sociales, a veces yo no entiendo cómo hay congregaciones que conmemoran cosas, celebran cosas que Jesús no ordenó que se hiciesen. Y no nos tomamos la molestia para ver si es escritural o no es escritural, sino que lo hacemos porque nos parece bien y más allá de ser la agenda del Espíritu Santo, es nuestra propia agenda como pastor, como ministro. Cuando el Señor Jesucristo dejó solamente 2 ordenanzas, pero para hacer un preámbulo antes de entrar en una de estas ordenanzas, tenemos que el cristianismo del Nuevo Testamento no está basada en ritualismo. Lo primero que tenemos que partir de ahí. La iglesia del Nuevo Testamento, en esta dispensación de la gracia, no está basada en un sistema ritualista. Enseñamos que el hombre tiene un contacto directo con Dios, una relación directa con Dios, una comunión directa con Dios, por medio de su espíritu. Esa es la religión del Nuevo Testamento. No está basada en rituales o en algún sistema ritualista. No. Tampoco la iglesia impone un sistema rígido de adoración, tampoco. La iglesia, según el entorno en el que se desenvuelve,
procurará el mejor método que se ajuste para que ella como tal se exprese. Su vida, puesto que la iglesia es un organismo, se exprese como tal ante el mundo, ante la sociedad. No obstante, hay dos ordenanzas que son esenciales y como tal nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ordenó que las ejecutáramos, que las celebráramos. Una de ellas es el bautismo en agua y la otra es la cena del Señor. Son dos ordenanzas y se le denomina sacro. Sacro porque son sacramentos consagrados, por decirlo así. Sacramento significa cosas sagradas. Sacramentos consagrados. Por tanto, también se le denomina o se le refiere también como ordenanza, puesto que son dos ceremonias que Jesucristo ordenó que la iglesia tomase en cuenta. El bautismo en agua, es el rito de ingreso pues a la iglesia cristiana. Es el rito de ingreso, de entrada a la iglesia cristiana. Sin embargo, la cena del Señor es otro rito, pero es un rito de comunión con Cristo. El primero, el bautismo en agua, sugiere fe en Cristo. El otro, continuidad espiritual con Cristo. El primero, el bautismo en agua, se hace una sola vez, puesto que solamente una sola vez se nace en el Evangelio, puesto que solo una sola vez es el comienzo de la vida espiritual. O sea, cuando usted le habla de bautismo en agua, es comienzo de vida espiritual. Y cuando usted le hable de cena del Señor, usted debe entender que es continuidad de la vida espiritual. El primero es administrado una sola vez, puesto que solamente una sola vez se nace en el Espíritu, puesto que solamente hay un solo comienzo en la vida espiritual. Y el segundo es administrado con frecuencia. La cena del Señor administrado con frecuencia y tiene que ver con la continuidad de la vida espiritual y que esa vida espiritual debe ser nutrida, alimentada, desarrollada. Vamos a parar por este momento, ¿sí? Y vamos a darle continuidad a esto luego que le ministremos a Dios esta adoración. Vamos a continuar con el modo, cómo se hace o cómo se ejecuta, cómo se lleva a cabo el bautismo. Primera ordenanza que Jesús, valga la redundancia, ordenó a la iglesia. Ya vuelvo con ustedes. Estamos en eclesiología, la doctrina de la iglesia. Ministremos al Señor a través de esta adoración. Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú.
nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. Continuamos, amados hermanos, amadas hermanas. Qué bella administración, ¿verdad? Dios incomparable. Vamos a ubicarnos rápidamente en Efesios, porque te está preguntando ahí, ¿cuál es el texto? Y que no leyó el texto, que no leyó la base. Bueno, Efesios capítulo 1, versículo 22. Y luego vamos a pasar a Romanos capítulo 6, versículo 1 al versículo 4. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 22, dice: y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la eclesia, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muy bien, vámonos a Romanos, vámonos un poquito atrás, amados hermanos. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4, ya que estamos hablando de la primera ordenanza, que es el bautismo. Es necesario tener claridad como tal, bíblica, teológica, de lo que estamos hablando. Romanos capítulo 6, 1 al 4. Dice Pablo a los romanos y nos dice a nosotros: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ok. Seguimos en el contexto del bautismo como primera ordenanza del Señor a la iglesia. La primera ceremonia, el primer ordenamiento, el bautismo en agua. Quiero hacer un inciso aquí, hermano, con respecto a esta doctrina del bautismo. Hace un tiempo estuve hablando con un hermano que tiene años en el Evangelio y es un hermano muy bello, pues, en el Señor. Sin embargo, con respecto, hay algunas doctrinas que son fundamentales, básicas en el Evangelio, en el cristianismo, en la vida de la iglesia, que él no sigue, y una de esas doctrinas es el bautismo. Él dice que los pastores que bautizan en agua todavía están en la era del Antiguo Testamento. Dice que ya el bautismo ya lo tenemos en el momento en que nos convertimos en el Evangelio, en el momento que creemos y confesamos a Jesús como Señor y Salvador, arrepintiéndonos de nuestros pecados. En ese momento ya estamos siendo bautizados, y él se basa en, esto es bueno saberlo, amado hermano, porque si usted le viene, pues usted va a decir, no, pero el bautismo, en Romanos 6, 1 al 4, pero luego viene una de estos hermanos debatiendo con usted, seguramente le va a sugerir 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, y cuidado con esto. Vaya un momentico, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. No quiero dejar escapar esto. Ya voy a cerrar el paréntesis. 1 Corintios 12, 13 dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Él me decía y me quería dar a entender que el bautismo en agua ya no es cónsono con el tiempo de la gracia, porque era un ritual que lo llevaban a cabo los judíos
como de hecho sí era, los proselitistas, aquellos que se convertían del paganismo al judaísmo como tal, y que ya hoy día tal ceremonia de esa manera ya caducó y no aplica a este tiempo, porque ya todos en el momento en que creemos y confesamos a Jesús como Salvador de nuestras vidas, arrepintiendo de nuestros pecados, ya el Espíritu Santo nos ha bautizado. Bien, lo que dice Pablo a los Corintios y nos dice a nosotros, vamos a presentar apología aquí, hermano, a defender la doctrina como tal, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí se está hablando es del bautismo por el Espíritu Santo. Que aquí voy a entrar en detalle con esto, hermano, porque es importante. El bautismo por el Espíritu, que no es el mismo bautismo en el Espíritu. Una cosa es el bautismo por el Espíritu y otra cosa es el bautismo en él o con el Espíritu Santo. Sabemos que el primer bautismo lo lleva el Espíritu Santo cuando somos sumergidos, que es el término como tal, bautizo, B-A-P-T-I-Z-O, bautizo, que significa sumergir, inmersión, el acto de sumergir. En el momento que usted y yo creímos en el Señor y le confesamos como Salvador de nuestras vidas, arrepintiéndonos de nuestros pecados, en ese instante el Espíritu Santo nos está colocando, nos está sumergiendo en el cuerpo de Cristo. Ahí hay un bautizo. Ese bautizo lo lleva a cabo el Espíritu Santo según este texto de 1 Corintios 12:13. Pero luego viene otro bautismo. Este bautismo lo encontramos, busque rápidamente Mateo 28:19. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Dice de la siguiente manera: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos, término bautizo, acto de sumergir, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es una ordenanza del Señor. Bautizándolos, hacer discípulos y bautizarlos, sumergirlos en agua, bajo la autoridad del Padre, bajo la autoridad del Hijo y bajo la autoridad del Espíritu Santo. Ese es el segundo bautismo. El primer bautismo es el Espíritu Santo cuando te bautizó a ti, te sumergió en el cuerpo de Cristo, según el texto que leímos anteriormente, 1 Corintios 12:13. Porque el que te redargulló a ti de pecado y el que te trajo a los pies de Cristo, ¿quién fue? El Espíritu Santo. Entonces Él es el que te está bautizando, te está sumergiendo, te está colocando en el cuerpo de Cristo. El segundo bautismo es el ordenado por el Señor, el bautismo en agua. Y el tercer bautismo es el bautismo en el Espíritu. Recuerde que Jesucristo vino a bautizar con Espíritu Santo. Recuerde, Jesucristo vino a bautizar con Espíritu Santo. Y como vino a bautizar con Espíritu Santo, en el año 33 en el aposento alto, Jesucristo sopló sobre el aposento alto y bautizó con su Santo Espíritu aproximadamente como 120 discípulos que se encontraban en ese momento. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ha habido mucha confusión con el texto de 1 Corintios 12:13 de que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, y muchos distorsionan esta verdad enseñando que el creyente como tal ya tiene el bautismo en el Espíritu Santo en el momento en que cree en el Señor Jesucristo. Por tanto, esa segunda experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, de hablar en lengua o de danzar o de glorificar, profetizar, está de más, puesto que ya en el momento en que creemos en el Señor Jesucristo ya tenemos el bautismo en el Espíritu Santo. Eso es totalmente errado, amado hermano, amada hermana. En el momento en que creímos en el Señor Jesucristo, somos bautizados por el Espíritu Santo en un cuerpo. Somos sumergidos, colocados en el cuerpo de Cristo. Pero Jesucristo vino a bautizar con Espíritu Santo. Fíjense,
En el momento en que creemos en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo pasa a formar parte de nuestras vidas y nos convertimos en templo y morada de Él. Entonces a veces se confunde morada con bautizo. Se confunden esas dos variantes, morada y bautizo. Morada en el momento cuando creemos, pero bautizo es para servicio, para ser testigo del Señor Jesucristo y para hacer la obra que nos ha llamado a hacer. Necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo, que es la entrada, óigame, véame, es la entrada para la impartición de los 9 dones operacionales del Espíritu Santo como tal. El bautismo en el Espíritu se convierte en esa entrada, en ese inicio, en ese comienzo para la impartición de los 9 dones operacionales del Espíritu. Sin embargo, lo que nos concierne el día de hoy, después hablaremos de este tema con mucho más detenimiento, porque lo que nos concierne hoy es el bautismo en agua. Y vámonos al modo. Vamos a hablar el modo, la fórmula, el candidato, la eficacia y el significado como tal del bautismo en agua. Vámonos a Romanos nuevamente, capítulo 6, 1 al 4. 6, 1 al 4. Ok, el modo. Sabemos que la palabra bautizo significa acto de sumergir. Nunca significa rociamiento, ni aspersión, ni infusión, ni derramamiento de agua sobre la cabeza de alguien. Nunca significa bautizo eso. De hecho, eruditos en la época apostólica, eruditos como tal, que son estudiosos del idioma griego, da con la interpretación acertada con respecto al término griego bautizo, que significa acto de sumergir, nunca aspersión, nunca rociamiento. Inclusive maestros estudiosos que se congregan en distintas iglesias como tal, que bautizan por aspersión, rociamiento, derramamiento, infusión sobre la cabeza de las personas, sobre los niños, sobre los bebés, ellos dicen que el término original es inmersión, no aspersión, sino inmersión, que es acto de sumergir. Y la pregunta que usted se debe estar haciendo en esta hora, y que también debemos hacernos también nosotros, es entonces, ¿cuándo surgió esta idea del derramamiento, de la infusión, de la aspersión, del rociamiento del agua sobre la cabeza del que va a ser bautizado? ¿Dónde vino esta idea? Bueno, hermano, mire, cuando la iglesia, olvidándose de la sencillez que venía trayendo como iglesia como tal, se olvidó de ello y empezó a adoptar, escúcheme bien, ideas paganas, costumbres paganas, como tal, costumbres paganas. Se olvidaron del verdadero significado. Cuando digo se olvidaron, quiere decir que hicieron a un lado la verdadera interpretación del bautizo. ¿Qué le quiero yo decir con esto? En ese contexto del que le estoy hablando, estamos hablando del contexto de cuando el señor Constantino, cuando el Imperio Romano pone fin a la persecución de nuestros hermanos cristianos y declara el cristianismo como la religión oficial del Estado, pero vinieron los paganos, querían tener prominencia en el Estado, en el gobierno, porque ahora Constantino quería que se rodearan de puros cristianos. Entonces los paganos querían tener prominencia en el gobierno de Constantino. Pero esta gente traían costumbres paganas y sabemos que lo pagano va contrario a los principios establecidos por Dios. Y se adoptó estas costumbres del rociamiento, de la aspersión, del derramamiento del agua sobre la cabeza y otras costumbres paganas también que se infiltró en la iglesia, y hubo una mezcla entre lo cristiano y lo pagano. Pero Dios guardó un remanente fiel que dijo: no, yo me salgo de aquí. Me salgo de aquí. Y Dios guardó ese remanente fiel.
De aquellos que quedaron con sus costumbres paganas nació el catolicismo. El clero lo sabe muy bien, nació el catolicismo. Y bueno, las costumbres paganas que traían estos hombres y mujeres se adoptaron como tal que bueno, que hoy día el mundo entero ha sido engañado, que no solamente con esta clase de doctrina, la aspersión, sino otras costumbres más que tiene absorbida inclusive a la iglesia cristiana como tal. La iglesia cristiana como tal a nivel general no ha podido, y eso hay que decirlo, no ha podido vencer el paganismo en la vida de ella misma. Ha sido fuerte. Las tradiciones a veces resultan ser más fuertes que lo que dicen las escrituras. Al principio se bautizaba ¿sabe cómo se bautizaban? El proselitista judío pasaba de las costumbres paganas, estamos hablando ahora más atrás, de cuando el pagano se convertía al judaísmo. Estaba en el río, el agua llegaba hasta el cuello, el ministro, el sacerdote le leía la ley y luego él mismo, la persona como tal, el bautizado, se sumergía. Eso significaba que salía de toda contaminación del paganismo y al levantarse comenzaba a vivir una nueva vida como miembro escogido del pueblo de Dios, o como miembro del pueblo escogido de Dios como tal. De ahí viene el bautismo en agua. El catolicismo lo sabe muy bien, ellos lo saben muy bien. Sin embargo, cuando nace esta idea de la aspersión, el rociamiento del agua sobre la cabeza de los bebés, al principio se hacía eran sobre los moribundos y sobre los enfermos, la aspersión, porque no se podía hacer por inmersión, es decir, sumergir a la persona en el agua porque como estaba moribundo o estaba enfermo era imposible, ¿verdad? Entonces, como vieron la conveniencia de este método, lo dejaron así y guardaron silencio. ¿Qué trajo eso como resultado? Bueno, como no resultó y hay ciertas ganancias, entonces vamos a bautizar a los bebés también. Y se inventaron un tal limbo que si no se bautiza a los bebés, se iban para un tal limbo. Luego de 4 años atrás o 5 años atrás, el Papa hoy presente dice que ya el limbo no existe. Bueno, vaya, que a estas alturas diga que el limbo no existe. Cuando toda la historia venían diciendo que el limbo existía y para allá se iban los niños que no eran bautizados, que no eran bautizados a la manera de ellos, al modo de ellos. Bueno, amados hermanos, el método bíblico correcto es inmersión, nunca aspersión, nunca rociamiento. De hecho, hay una escritura que data del siglo II. Hay una escritura antigua que dice, con respecto al bautismo, van a bautizar de la siguiente manera. Habiendo discipulado, catequizado, bautizarán en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua que corre. Así era al principio. Pero si no hay agua que corre, entonces bautízalo en cualquier agua, en agua fría. Y si no hay agua fría, agua tibia. Y si no hay agua tibia, bueno, cualquier agua, y se le rocía en la cabeza sobre esa persona 3 veces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Siglo II, hasta el sol de hoy, amados hermanos, amadas hermanas. Pero el método bíblico es por inmersión, acto de sumergir, que sugiere y que da la idea en concordancia del significado simbólico de lo que es el bautismo, que es, según Romanos 6:1 al 4, muerte, sepultura y resurrección, como dice Romanos 6:1 al 4. Escúcheme bien, el bautismo es el ingreso, es la entrada inicial, o mejor dicho, la entrada a la iglesia cristiana, al cuerpo de Cristo. Mientras que la cena del Señor es comunión con Cristo. Uno es el bautismo, fe en Cristo, y el otro es comunión con Cristo. El primero es administrado una sola vez porque, puesto que una sola vez se nace, solamente hay un comienzo en la vida espiritual. Sin embargo, la cena del Señor es continuidad, por eso es que se hace con frecuencia, dando a entender que la vida espiritual del creyente como tal debe ser nutrida, debe ser desarrollada, debe ser mantenida como tal, en el nombre de Jesús. Ahora vamos este es el modo, ahora vamos con un punto
controversial, amados hermanos, que tiene que ver con la fórmula bautismal. Ojalá me alcance el tiempo aquí, porque esto es un poco delicado. La fórmula bautismal. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿cómo reconciliar estas palabras de Jesús, esta orden de Jesús con, vaya conmigo, Hechos 2:38? Vaya conmigo. Hechos 2:38. Hechos 2:38. Vaya conmigo. Hechos 2:38, que dice: Pedro les dijo: arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo reconciliar la orden de Jesús con el mandamiento de Pedro aquí? Ok. Lo primero que nosotros tenemos que saber es que este mandamiento de Pedro no es una fórmula bautismal. No es una forma bautismal, de ninguna manera. No sugiere una forma bautismal. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el texto? ¿Qué es lo que se nos dice como tal? Mire, amados hermanos, el Señor fue muy bien claro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, quienes enseñan a bautizar en el nombre de Jesús, ellos dicen que esas palabras de Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fue añadido por la gran ramera, dicen ellos, por la falsa cristiandad, y hoy día bautizan en nombre de un Dios trino que no existe y que no se enseña en las Escrituras. Y por tanto se debe bautizar en el nombre de Jesucristo, según ellos. Sin embargo, amados hermanos, no obstante, hay un documento que data del siglo II, si no me equivoco, dice May Perman, la Didache, documento que data de esa fecha, siglo II, que dice que el bautismo es en el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, cuando precede a llevar a cabo el ritual en detalle, prescribe la fórmula trinitaria en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo dice ese documento, la Didache. Voy a poner un ejemplo para enseñarle de que estas palabras de Pedro, este mandamiento, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para demostrarle que no es una fórmula bautismal, sino solamente que es una declaración de que tales personas eran bautizadas cuando ellos reconocían a Jesús como Señor y Cristo, eran bautizadas. Es decir, cuando ellos eran bautizadas en la fórmula original como tal, estaban dando a entender que Jesucristo era Señor, era su Señor, y era su ungido, era su Mesías, era su Cristo como tal. Es decir, ser bautizado en el nombre del Señor Jesús para aquellas personas sugería que tal declaración que ellos hacían era que estaban siendo bautizadas bajo el nombre del Señor Jesucristo. Voy a poner un ejemplo para enseñarles, veo que están un poquito ahí como medio confundidos, pero vamos a ponerlo como ejemplo. Vamos a un momentico a 1 Corintios para que lo veamos claro. Capítulo 10. Capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10 dice de la siguiente manera: no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Pero yo quiero que hagan hincapié en el versículo 10:2. Todos en unión con Moisés fueron sumergidos, bautizados, en la nube y en el mar. Pero dice en unión con Moisés. Hay otros que traducen en Moisés. Amados, esto no sugiere una fórmula bautismal, como tampoco la de Pedro, bautícese en el nombre del Señor Jesucristo, sino que sencillamente que aquella gente que estaban pasando
por aquel momento siendo bautizados, es decir, pasando por el mar en seco, era porque estaban recibiendo las directrices de alguien que había sido enviado de Dios como maestro y como guía a Moisés. El ser bautizado en unión con Moisés, en Moisés, significaba que el pueblo de Israel reconocía a Moisés como tal, como el guía y como el maestro que Dios había designado para darle dirección, conducción y orientación. Y fueron bautizados en el mar en unión con Moisés. Así pasa también con Hechos 2:38. Bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Bautizarse en el nombre de Jesucristo significa, amados hermanos, encomendarse por completo y eternamente a Jesús como el Salvador enviado del cielo. Es reconocer a Jesús como Señor y Cristo. Y el reconocer a Jesús como Señor y Cristo, al ser bautizado en el nombre de Él, entonces eso implica aceptar la fórmula que Él dejó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Según Mateo 28:19. Si tú te bautizas en el nombre de Jesús, amado hermano, ok, entonces eso significaría que luego después tienes que aceptar, porque significa que estás aceptando a Jesús como tu Señor y como tu Cristo, como tu autoridad única. Estás aceptando el señorío de Cristo sobre tu vida. Al aceptar el señorío de Cristo sobre tu vida, entonces tienes que acatar a la orden de Él, que Él dejó, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que dice este documento, la didache, que data del segundo siglo. Y quedó escrito eso ahí. El texto original dice de la siguiente manera. Vámonos nuevamente a Hechos 2:38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Aleluya. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. El texto original dice así, amados hermanos: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes sobre el nombre de Jesucristo. ¿Qué significa eso? No es lo mismo en el nombre de Jesucristo que sobre el nombre de Jesucristo. La interpretación correcta es la siguiente, es decir, que los judíos y todos aquellos que no reconocían a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el ungido de Jehová, al ser bautizados sobre el nombre de Él, significaba entonces que aquellos que bautizados sugería que ahora tenían que reconocer la autoridad mesiánica del Hijo de Dios, de Jesús, como, valga la redundancia, como el Mesías, como el ungido, como el Cristo de Dios. Eso es lo que significa ser bautizados en el nombre de Jesús. Voy y le repito, ser bautizado en el nombre de Jesús implica reconocer su señorío, su autoridad y su dirección. Y al reconocer tú, amado hermano, amada hermana, el señorío de Cristo, el dominio de Cristo, el control de Cristo, tiene que aceptar la doctrina de Cristo y la fórmula que Él nos dejó. ¿Cuál es la fórmula? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Además, les tengo esta buena noticia. Ser bautizado en el nombre del Dios Trino y uno, o triuno, en el nombre del Dios Trino, ahí hay una experiencia, sugiere una experiencia. Todo lo que hemos sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hemos tenido una experiencia. Hemos sido sumergidos, bautizados pues, sumergidos en la comunión espiritual del Dios Trino. Eso significa que estamos en unión con el Padre, en unión con el Hijo y en unión con el Espíritu Santo. Como dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Aquellos que hemos sido bautizados, sumergidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quienes hemos vivido esta experiencia, dice 2 Corintios 13, 14, se nos diría a nosotros, y yo les digo a ustedes, quienes han sido bautizados en el nombre del Dios Trino, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea contigo, hermano, sea contigo, hermana, sea contigo, ministro, sea conmigo. Somos bautizados en el nombre de la comunión íntima del Dios Trino. Comunión espiritual con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Culmino con el tercer punto, el candidato. ¿Quiénes son candidatos para el bautismo en agua?
Todos aquellos que sinceramente se han arrepentido de sus pecados y ejercen una fe viva, activa en el Señor Jesús, son elegibles para el bautismo. Vuelvo y repito, ¿quiénes son candidatos? Los que sinceramente se han arrepentido de sus pecados y ejercen una fe viva, activa, accionada en el Señor Jesús, son elegibles para el bautismo. En la época apostólica, escúcheme, en la época apostólica habían 3 manifestaciones externas para el bautismo. Número 1, profesión de fe. Confesaba que Jesús era su Señor, era su Salvador, o su Salvador y su Señor. Profesión de fe. Eso se encuentra en Hechos 22:16. Busque Hechos 22:16. Esta era las manifestaciones eternas cuando se bautizaba, Hechos 8:37, disculpe, amados, Hechos 8:37. Número 1, primera manifestación externa para el candidato que está siendo bautizado. 8:37 dice: Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puede. Él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Primera manifestación externa, profesión de fe, Jesucristo es el Hijo de Dios. Segunda manifestación externa, oración. Hechos 22:16. Esto, amado pastor, para cuando vaya a bautizar, tome en cuenta, número 1, profesión de fe. Número 2, oración. 22:16 de Hechos. Dice de la siguiente manera: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esto es oración. Y número 3, voto de consagración. Vea todo lo que lleva esta ordenanza. No es cualquier ordenanza el bautismo en agua. Voto de consagración como tercera manifestación externa. Busque Primera de Pedro 3:21 y culminamos con esto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Dice de la siguiente manera: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios mediante la resurrección de Jesucristo. En otra palabra, voto de consagración. Primera manifestación externa, profesión de fe, para los que anotan. Número 2, segunda manifestación externa, oración. Y tercera manifestación externa, voto de consagración. Esa es nuestra doctrina del bautismo en agua. La siguiente semana vamos a hablar sobre la eficacia del bautismo, cuánto de eficaz es el bautismo en agua y el significado del bautismo en agua. Y si el tiempo nos bendice, si Dios nos bendice a través del tiempo, empezaríamos con la segunda ordenanza, la cena del Señor. Me estará acompañando otro maestro, amados hermanos, y no se pierda, pues, manténgase ahí conectado, sigamos aprendiendo de la doctrina básica del cristianismo y sigamos adelante. Este es un año 2021 de exhortación, edificación, consuelo, renovación, restauración, levantamiento, despertamiento, avivamiento, un nuevo impulso, una nueva inspiración en el Espíritu Santo. Dios te continúe bendiciendo, amado hermano. Vuelvo y te digo, feliz y bendecido año de parte de este servidor, William Lobo. Vuelvo y repito, siervo del Señor Jesucristo. Bendiciones y bendiciones. Puestos de pie. Si quieres sacar tu pañuelo, méselo delante de Jehová. Los hizo reyes y sacerdotes para anunciar las virtudes de su gloria. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora, hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de magnificar. Aleluya, qué bueno. Qué bueno, Dios mío, ¿dónde está esa cámara? Esa cámara como que ahí vamos subiendo. Ese es el llamado de Dios. Vamos de abajo hacia arriba, qué bueno. Dios les bendiga a todos ustedes. Bueno, estamos llegando al final de esta transmisión en esta tarde. Y por aquí tenemos una lista muy bonita de más de 24 personas conectadas con nosotros en esta tarde. Muchas gracias a todos ustedes que a través de las redes, gloria al Señor,
a través del Instagram, a través de Facebook y todo este mecanismo de comunicación telefónica moderna, hemos podido llegar a la distancia. Saludamos a la familia de nuestro hermano Ronnie Camarata. Oiga eso, tenemos que preguntarle a este hombre qué quiere decir eso, aleluya, que nos descifre ese misterio. Creo que el único que lo conoce aquí es Juan Marín, aleluya. Con ellos vamos a hablar luego. Alexis Torres, Bismar Carrillo de Cúcuta, Susana, danzarina del Señor. Saludo a toda la gente ya en Colombia, gloria a Dios. Desde Perú tenemos a nuestra hermana Gladys Martínez, fiel mujer de Dios en esta conexión. Lisba 26, esta es la mamá de nuestro hermano Ronnie, aleluya. Ya estamos descubriendo parte de este misterio, qué bonito. Joana Revilla, nuestra querida hermana licenciada enfermera, creo que está por Chile, gloria al Señor, por Perú, en una de esas regiones. En Bogotá, me dice el licenciado Patiño, gloria al Señor, en Bogotá. Patiño sabe dónde están sus alumnos, gloria al Señor. Eso es muy bueno de los maestros. Alejandro está conectado desde la parte atrás de Miraflores, desde el edificio Lino, parroquia Altagracia. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar conectado. Henry Lara, nuestro pastor desde Ruiz Pineda, conectado. Jesús Morillo y toda esa familia preciosa. También está Cárdenas Rivas, de toda Caracas, conectada. Misael Pérez, nuestro pastor amado. Felicitaciones a Luz Ester. Aleluya, Luz Ester es nuestra primera nieta. Nos nació el 5 de enero en la ciudad de Mérida. Linda mujer, preciosa merideña, mi corazón. Después te canto la otra parte, gloria al Señor. Aleluya, así que te felicitamos, Luz Ester, es nuestra primera nieta de 4 que ya tenemos almacenado. Qué belleza. Felicidades, Misael, y a tu esposa Daisy por ese regalo que Dios le ha enviado. Juan Marín, nuestro predicador, continúa con nosotros aquí en las instalaciones. Qué bueno. Marisol Lara, nuestra pastora de Mérida, hablando de Mérida. Saludo a toda la gente del estado Mérida. Pronto, en febrero, si Dios lo permite, tenemos que estar en Mérida. Patiño, gloria al Señor. Aleluya. María Verónica desde España. Aleluya, muchas gracias. Nuestra hermana bella, Samuel Lara, desde Ruiz Pineda, también ministro del Señor. Mexari Pérez, de Panamá. Aleluya. Saludo a la familia Linares, saludo allá también a mi amada esposa, está allá acompañando pues a la otra parte de la familia. Y Miriam Zulbarán, desde el kilómetro 7 de Unquito, saludo. Y Confecciones CPB Isabel Medina, desde Perú. A todos ustedes, 1.000.000 de gracias. Quiero agradecer la administración de nuestro hermano José Gregorio Patiño, maestro de la palabra, evangelista, nuestro hermano Dimas Cormenares, maestro, director de nuestro instituto bíblico, y a toda esta gente preciosa, y por supuesto la exposición del maestro William Lobo. Qué bonito. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos cubra, que nos guarde. Y por favor, el jueves por este mismo medio estaremos con ustedes a partir de las 3 de la tarde. Y por Dinámica 1490. Esta mañana me deleité con el programa de nuestro hermano Juan y el equipo de la iglesia de la Chante. La India es famosa en esos espacios, gloria al Señor, aleluya. Así que Dinámica 1490 AM, al final del dial, la penúltima emisora. Ahí está nuestros espacios todos los días de 6 a 7 de la mañana en vivo. Dulce oración. Aleluya. Y luego a las 2 de la tarde, aquí estamos unidos en Cristo. Esta tarde escuché a los esposos Alonso mientras me arreglaba para venir a esta transmisión. Bendito sea la gloria. Por ahí nos puede escuchar todos los días. Gracias al Señor. De lunes a viernes. Recuerde, de 6 a 7 y de 2 a 3 de la tarde, lunes a viernes, en esos espacios, haciendo posible llevar el mensaje del Evangelio. Así que vamos a orar, por favor. Recuerde, no salga sin su tapaboca. Recuerde que esto es necesario utilizarlo para protegernos, proteger a los suyos, protegerse usted y dar seguridad
donde usted se mueva. Mañana tenemos ayuno, por favor, estaremos aquí ayunando. Igualito, respárdenos desde Lima, desde Perú, desde Ecuador, República Dominicana, donde usted esté, unámonos en ayuno por esta patria. Venezuela lo requiere. El domingo, aleluya, tendremos servicio. Nuestros 2 servicios en la modalidad que estamos trabajando, 9 a 10 y media, 11, 2 y media. Así es, gracias. Así que el domingo nos reuniremos y bendecimos a Venezuela. Hoy se instaló la Asamblea Nacional que fue electa y lo más lindo fue que lo que más nos alegra a nosotros es la paz que Dios nos permite que reine en el país. Eso es lo que queremos. Bendecimos, pues cuando yo estaba viendo esa transmisión, porque confieso que la aprendí para verla, aleluya, los hombres que enseñamos, los hombres que informamos, tenemos que estar, valga la redundancia, informados para hablar con veracidad. Me pareció un acto bien trazado, bien protocolizado, en fin, yo incluso cuando ellos estaban tomando posición, ellos no me conocen, pero detrás de esa pantalla estaba un hombre de Dios bendiciéndolos, pidiéndole a Dios que le diera sabiduría, porque la Biblia dice al pueblo que fuere, orad por su paz, porque en su paz nosotros tendremos paz. Y esta es nuestra tierra, tenemos que bendecirla en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias. Es un día maravilloso, hoy 5 de enero, que nos ha permitido, Señor, orar, enseñar, escuchar estos especiales preciosos, disfrutar de tus hijos que en esta tarde se han reunido aquí para enseñar a este pueblo. Mi Salvador, bendigo a mi hermana Mildred en Maracaibo, nuestra pastora de cumpleaños allá en las tierras Maravinas, en el sector, aleluya, allí del puente de Maracaibo. Ahí está nuestra hermana Mildred. Te felicitamos, aleluya, porque Dios es bueno. La iglesia, la bendición de Dios, del Ministerio Internacional Unidos en Cristo. Paz de Dios, recuerde, viva como príncipe. Nuestro Padre es un rey.